buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria. Esta mañana nos visita la licenciada Mayra Villarruel. Ella es enfermera, graduada de nuestra Universidad Técnica del Norte y ejerce sus funciones en Solca. Y justamente para hablar de un día, hoy es la fecha del nacimiento de Florence Nightingale. Ella es inglesa y ella fue la primera creadora de la Escuela de Enfermería, y justamente de esa historia vamos a hablar y las funciones de la enfermería con la licenciada Mayrita. Buenos días, qué gusto tenerte acá. Buenos días, Julito. A ver si tú pronuncias mejor el Nightingale. Qué gusto poder nuevamente participar acá en tu programa y muchas gracias por la invitación. Justamente hoy, 12 de mayo, en honor a Florence Nightingale, pues hoy día se celebra el Día de la Enfermera, el Día Internacional de la Enfermera. Un día como hoy, 12 de mayo de 1820, en Inglaterra nace nuestra precursora, nuestro más grande ejemplo como enfermera. Gracias a ella se da lo que hoy es la enfermería. Con ella nace la enfermería moderna. Sí, ella sentó las bases de una profesión, ¿no? Sí, así es. De pronto en esas épocas, bueno, ella provenía de una familia muy adinerada, muy acomodada, de la alta alcurnia en ese entonces, donde la mujer no podía acceder ni siquiera a la educación, más aún a desarrollar una profesión como era la enfermería, donde requería de muchos sacrificios y no todas las personas estaban dispuestas. Pese a la oposición especialmente de su madre y de su hermana, ella con el apoyo de una tía desarrolló lo que es la profesión de enfermería y como tú lo dijiste anteriormente, pues ella es quien forma la primera escuela de enfermería. Aparte de ser enfermera, era también estadista, era escritora. Entonces ella empezó a hacer escritos, a hacer análisis epidemiológicos ya en esa época. Y gracias a la participación de ella, una participación importantísima durante 2 años en la guerra de Crimea, fue donde hubo el mayor desarrollo en el área de la enfermería. Pues ella decía que la enfermedad no venía únicamente del contacto con los gérmenes, con los virus, sino de las condiciones higiénicas en las que el paciente se desarrollaba. Entonces, eso fue lo que dio margen y fueron los primeros pasos hacia lo que son las normas de asepsia, de antisepsia. Ella empezó a cuidar mucho de eso y gracias a eso hoy se establece lo que es la enfermería moderna. Y tú has planteado muy bien, Mayrita, en el sentido de que ella vivió en una época victoriana donde las mujeres tenían que casarse, tener hijos y cuidar los hijos. Y mucho más, si ella era de alcurnia, era noble, tenía mucho dinero, ¿para qué estudiar? Sin embargo, ella recibió, el padre le enseñó matemáticas y después ella aprendió estadística y justamente ahí vienen los estudios epidemiológicos, esa inclinación a la literatura, tiene escritos muy buenos y no es una mujer que solo era voluntaria, sino que tenía una concepción como nuestro referente aquí en el Ecuador, Eugenio Espejo, el criterio de que las enfermedades no se dan solo por la guerra, por las bacterias, sino por el hacinamiento, las condiciones deplorables que estaban los soldados, que generalmente eran abandonados, pues estaban en la guerra y las altas jerarquías no se preocupaban de ellos, ella más bien cuidaba de ellos, y ahí vienen los conceptos que tú dices de asepsia, antisepsia, donde los alimentaba mejor, cuidaba, y de ahí nace, ¿qué criterio tienes? La dama de la lámpara, le llaman a ella. Claro, es llamada la dama de la lámpara, Florence. ¿Por qué razón? Porque ella durante la guerra, como te mencionaba, se hizo cargo del hospital a donde llegaban todos los soldados. Y después de que ya todos los médicos, el personal que colaboraba en lo que es el cuidado de los pacientes de la guerra, ella hacía sus guardias, daba la vuelta por los pasillos, viendo cómo estaba cada uno de sus enfermos y lo hacía acompañada de una lámpara. Por eso es llamada la dama de la lámpara, a Florence, ¿sí?
Y no solo hacía su ronda nocturna, sino que iba donde cada uno de los pacientes le brindaba una palabra de alivio, una sonrisa, y es eso lo que hoy es la enfermería, ¿no? No es solo cuidados, no es simplemente conocimientos académicos, sino es el hacerlo con amor, con dedicación, es con un sentimiento de empatía hacia la otra persona. Sí. Así es como nosotros debemos brindar la atención al paciente, que sea una atención cálida, no simplemente una atención como cualquiera. Esa es la diferencia con el resto de pronto de profesiones. Y por esa razón es que en 1886 la reina Victoria le otorgó la Cruz Roja, que era el símbolo real para primera vez una dama, una mujer, recibir esta orden de la reina. Así es, la reina le condecoró dando gracias a todas sus acciones, a sus actividades, como veníamos diciendo. O sea, es una mujer excepcional. No solo se formó, era una mujer muy inteligente, muy bonita, y a propósito de tener una belleza, tenía muchos pretendientes. Se habla de que tuvo de pronto amistades muy estrechas con personajes de la milicia, de la alta sociedad, pero sin embargo ella optó por la soltería porque para consagrarse a su profesión, que en ese entonces le absorbía mucho tiempo y quería dar todo de sí. Y ella recibía condecoraciones y se ve que ella recibió inclusive como personajes muy ilustres las llaves de la ciudad de Londres y encuentras monumentos de flores. Así es, en algunas ciudades de Londres hay algunos monumentos a Florence Nightingale. Sí, Florence es porque ella nació en Florencia y cuando murió, murió en Londres. Y sí hay en algunas ciudades algunos monumentos a Florence, recordándola. Mayrita, también en 1893 se creó en honor a ella el juramento de Nightingale, de Florence. Así como tenemos juramento hipocrático, usted tiene un juramento. Claro, nosotros tenemos el juramento de la enfermera, que justamente posterior ya de pronto a su fallecimiento, después de 1910, y se lo ha venido modificando. Es un juramento que todas lo hacemos un día 12 de mayo cuando hay la imposición de las cofias. La cofia, que es lo que nos colocamos en la cabeza, que es un símbolo propio nuestro de la enfermería. Sí, y lo que está comprobado es justamente lo que tú dices, Florence Nightingale. Con los cuidados que ella brindaba, se bajó notablemente la mortalidad. Así es, ella empezó, como te decía, a poner mayor énfasis en lo que son las normas higiénicas, especialmente en la nutrición, en verle más allá al ser humano, no como un paciente herido, sino que necesita de otros cuidados que puedan ayudar a mejorar su estado de salud. Y pues sí, notablemente bajaron los índices de mortalidad. Y sobre todo, a ver, Henry Dunant, que es el creador de la Cruz Roja, él reconoce, yo leí ese documento, reconoce cómo los principios de Florence Nightingale sirvió para la creación de su fundador, Henry Dunant, de la Cruz Roja. Sí, es como te decía, ella tenía algunos escritos, algunos tratados en donde especificaba cómo uno debería manejar al paciente en cuanto se refiere a los cuidados de enfermería. Y claro, el creador de la Cruz Roja, apoyado en lo que eran los principios y las bases de Florence Nightingale, pudo desarrollar esta entidad también importantísima. También es reconocida no solo por sus escritos literarios, por su voluntariado y por su buen criterio en estadística, porque ella aprendió de su padre las matemáticas y ahí nació la estadística. También tiene escritos bastante políticos en el sentido de feminista. Ella no estaba de acuerdo con matrimonios que se hacían en esa época, que estamos hablando del siglo XIX, esos matrimonios por conveniencia. Entonces ella no llegó en algún momento a consumar porque tenía muchos pretendidos, además de ser rica y bonita y todo, pero ella más bien se dedicó a su Dios, pero ella tenía un Dios especial, ¿cierto? ¿No? Porque hay muchos dioses, sino el Dios de caridad, de solidaridad, de humanismo, y ella cuestionaba mucho
a esos matrimonios por conveniencia, porque en esa época, pues ella noble tenía que casarse con un noble, ella rica con un rico, ¿me entiendes? Así era. Era cuestionadora, y tiene escritos feministas. Sí, por su inteligencia mismo, por su alto coeficiente intelectual, sabes que ella discrepaba mucho con este tipo de cosas. Y de hecho, tú te puedes imaginar en esa época el ir en contra de su madre, de su hermana, y simplemente salió, fue a estudiar, fue a brindar sus cuidados de enfermería, pese a toda la oposición y de pronto a quizás a ser mal vista en ese entonces, Claro. por tomar la iniciativa de todo eso. Ujú. Entonces sí, era muy crítica, muy analítica Crítica. para la época. Y por eso es que ella escribía, pues escribía, y uno de esos ensayos se llama Casandra, y he oído hasta nombres de personas, Casandra, y que justamente a las mujeres feministas que quieren ser feministas deberían leer esos ensayos de Florence Nightingale. La historia del feminismo está en los escritos de Florence, que se llama Casandra. Casandra, Ujú. así es. Entonces era una Así es. política literaria entregada al servicio, pero al El servicio, al 100% plata y y de persona, calidad. ¿no? Sí. Plata y persona, sacrificando inclusive su felicidad individual. Así es, dice que su padre le asignaba mensualmente, porque en esa época no era remunerada, pero su padre le asignaba mensualmente una cierta cantidad para que ella pueda sobrevivir, para que pueda compartir, incluso para adquirir cosas que necesitaban para los pacientes, para el cuidado. Entonces, como tú dices, o sea, fue un servicio al 100%, no solo en persona y no solo brindando una atención de calidad, sino lo hacía si es que requería de los recursos económicos que ella podía darlos, pues lo hacía. Afortunadamente su padre podía ayudarle con eso. Entonces así fue una bendición también el que haya sido adinerada. Sí, y con una vocación, claro, era más espiritual que cristiana, que católica, era una mujer muy espiritual. Es que encuentras estas excepciones, ¿no? Cambiar la comodidad del poder, cambiar la comodidad del poder económico, pues, comodidad del ámbito de la sociedad, de esa comodidad, cambiar al servicio social. Eso sí que se necesita tener una vocación y un afán de servicio, Sí, una así es. corriente muy humanista. Una vocación y una entrega, porque ella tranquilamente podía quedarse en su casa, como lo hizo su hermana, con todas las comodidades, como tú dices. Sin embargo, ella dedicó su vida al servicio de los demás, a la entrega. Y claro, tenía una gran espiritualidad, y al hablar de espiritualidad no estamos hablando de un Dios creador, sino de los principios humanistas que ella tenía para la humanidad en sí, para el resto de personas, especialmente con los pacientes. Y yo pienso que todas las personas debemos estudiar, y especialmente todos, por conocimiento, la historia de Florence Nightingale, en el sentido de, no solo por su catálogo, por su juramento de Florence para las enfermeras, sino también era una mujer cuestionadora hasta de la divinidad de Dios. Es que hay muchos dioses, pues hay muchos dioses, ojalá tengamos los dos del mismo Dios, pero de ese Dios misericordioso, de ese Dios que no condena, ella no estaba de acuerdo de que las almas van a quemarse en el fuego, entonces ella no estaba de acuerdo con eso. Claro, en esa época había el cielo, había el infierno, y si tú obrabas bien, te ibas al cielo, y si lo hacías mal, pues estabas condenado al infierno. Sin embargo, ella pensaba mucho más allá de eso. Sí. O sea, de que existe un Dios, era creyente, pero no creía en un Dios, que Dios no es un Dios castigador, Y que o por que Dios era aparecen las inhumano, enfermedades. y que por castigo te hacía aparecer las enfermedades. No, entonces justamente más allá de pensar en eso, ella fue escribiendo los escritos, los tratados, los primeros escritos y tratados de enfermería. Justamente hacía hincapié en eso, que la enfermedad no era un castigo. Ahí nos iba describiendo paso a paso cómo se desarrollaban las enfermedades, y ella desde ese entonces ya nos enseñaba cómo prevenirlas, que era más fácil trabajar o hacer todo lo posible para la prevención, más no para la curación. Y justamente hoy ese es el camino de la medicina moderna, es hacer prevención, que es mucho más barato que la curación, ¿me entiendes? Desde esa época estamos hablando de lo mismo que Eugenio Espejo. Eugenio Espejo decía, no es por castigo divino, porque los
curitas andaban que por los pecados aquí te cae una peste y te caen las enfermedades. No hay un Dios castigador. Por eso es que ella, no, lo que existía eran bacterias, lo que existía era hacinamiento, lo que existía es, no había alcantarilla, no había agua potable. Entonces, ese hacinamiento hacía que las enfermedades proliferen, no eran por los pecados. Pues. Entonces, porque ella fomentaba la reconciliación universal, decía Florence Nightingale. Claro, al hablar de reconciliación universal es ponerte en armonía con el cosmos. Y al ponerte en armonía con el cosmos no es solo tu integridad o tu bienestar físico, sino mental y espiritual. Ella desde ahí ya le entendía al ser humano, le veía al ser humano como un ente holístico, como un ser completo, no solo lo que es físico. Entonces, si tú tienes un bienestar físico, mental, espiritual, vas a lograr una salud, vas a tener un completo bienestar. Y ella desde ahí ya nos daba este tipo de conceptos. O sea, como tú dices, sí era una persona bastante crítica, analítica, que podía en la época, si la tendríamos hoy, como siempre ha sido, o sea, es un modelo realmente de mujer, de profesional, que todos deberíamos leer, por lo menos un poquito leer de la vida de Florence Nightingale y aprenderíamos algo más para nuestras vidas. Tú, en tu formación profesional, ¿recibiste alguna partecita de alguna materia, la historia de Florence, o tú lees por tu cuenta? Yo pienso que algún momento los médicos debemos tener una cátedra de tantas materias, tener una cátedra sobre la vida de Eugenio Espejo, por ejemplo, nuestro referente, nuestro primer médico, el precursor de las primicias de la cultura de Quito. O sea, ¿me entiendes? Del primer médico, el primer abogado, el primer bibliotecario, el primer filósofo. Tiene que ser estudiado Eugenio Espejo por el área médica. Y asimismo Florence debe ser estudiada. Claro, Julito. Yo me formé aquí en nuestra querida Universidad Técnica del Norte y es en el primer módulo, el primer año que tú entras, la primera unidad en donde te dan la vida de Florence Nightingale. La biografía de ella, ¿no? Sí, nosotros estudiamos lo que es la biografía, todos sus tratados, sus obras, cómo se desarrolló. Si de hecho es nuestro ejemplo, es nuestra patrona, como tú lo decías, ¿cómo no vamos a estudiar? ¿Cómo no vamos a saber? Entonces son las primeras bases que nosotros tenemos. Claramente lo recuerdo de mis maestras, ¿Sí? Sí, enseñándonos, leyéndonos, enviándonos a consultar sobre la vida de Florence Nightingale, que nosotros no sabíamos, ¿no? Pero ahora sabiendo, me siento muy orgullosa de que ella sea nuestra patrona y de poder seguir los pasos de ella. Porque si tú haces referencia a que la salud tiene que ser holística, esa palabra, integral, ¿no? La armonía de lo físico, lo biológico, lo psicológico y lo emocional, ¿no? Eso tiene que ver con este tipo de formación, de prevención, porque ella hablaba inclusive de cómo mejorar a ese pobre soldado que cayó en la guerra, especialmente ya la de Crimea, ¿no es cierto? Mejoraba su estado de salud, se recuperaba más pronto si recibía una alimentación equilibrada. Entonces ella también hacía referencia a que hay que alimentarlos a los soldados para que se recuperen. Lógica, es que hay lógica, y que si te alimentas bien, pues vas a tener mejor inmunidad y vas a tener una recuperación más rápida. Pues. Así es, pues tus células van a actuar, claro. O sea, todo es como te decía. Y volviendo nuevamente a lo que es la dama de la lámpara, tú ves hoy en día el paciente no necesita simplemente de un cuidado, de una curación, sino de una palabra de alivio, de aliento. Al menos yo trabajo en el área de oncología y sabes que es muy difícil poder tratar con este tipo de pacientes. Cada paciente es un mundo diferente y así deberíamos tratarlo nosotros, como tal, como un mundo diferente y dar una atención específica para cada paciente. A veces van a que les curen, pero no es la curación en sí que necesitan una palabra de aliento, un abrazo, un que mejore pronto, una sonrisa. Y creo que no deberíamos perder eso, no deberíamos perder esos principios de humanidad. Porque mira, ese humanismo de que hay que resaltarlo, la persona enferma está vulnerable, ¿me entiendes? Está baja sus defensas, muy lábil emocionalmente, y que algún médico no me trate con el respeto y la dignidad, eso es muy deplorable, ¿me entiendes?
Y muchas veces la enfermera está más cerca del médico. El médico pasa visita, da sus prescripciones, pero ¿quién está velando con un paciente? ¿A quién se le timbra y se le llama para los momentos? ¿Y quién le brinda una asesoría correcta? Es justamente la enfermera. Muchas veces el médico se abre con la enfermera porque la enfermera es más amable, sonríe más y está más cerca en el momento del dolor. Así es, sabes que, Julito, nosotros somos realmente un nexo entre el paciente y el médico. El paciente muchas veces te dice, pregúntele usted, es que dígale usted, es que con usted tengo más confianza. Entonces sí, realmente nuestra profesión es muy importantísima, es ese lazo entre el médico y el paciente. Como tú dices, podemos brindarles quizás mayor confianza, con más delicadeza, con mayor apertura. Y el paciente, si no está bien psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, va a desarrollar la enfermedad o no va a haber una mejoría. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, tú bien lo sabes. Así es. Y yo anoche observaba una mesa redonda que estaba moderando la mesa redonda Freddy Ehlers a 5 médicos. Y entre ellos la mayoría eran médicos rurales, solo había una médica tratante. Y cada uno expresaba sus experiencias en la medicina rural. Pues. Entonces uno de ellos decía, sí, muchas veces los pacientes van donde el médico no por un analgésico ni por un antibiótico, van por tener con quién conversar, que alguien les escuche, un abrazo, de que se sienta bien, cómo está. ¿Me entiendes? Eso es terapéutico. Y una sonrisa te cura. ¿Entiendes? O sea, una sonrisa, un abrazo de aliento, un que le vaya bien, que mejore, el espero, está mejor. ¿Ves? Son palabras que quizás para nosotros son diarias, quizás sin mayor importancia si es que la gente no la sabe vivir la profesión con amor, pero para el paciente significa mucho y uno debería ser consciente, concientizar y hacerlo con plena conciencia y dando el amor que uno tiene a la profesión y al ser humano y tener esa empatía, colocarse en el lugar de la otra persona y solo ahí tú puedes brindar una atención de calidad y calidez. Y alguno de los médicos decía, hay que tratar a los pacientes como que fuera mi mamá, como que fuera mi familiar. Es que así debe ser. Mucho más si tú trabajas en sectores de enfermedades catastróficas, enfermedades crónicas. Mira, no es lo mismo trabajar en diálisis, no es lo mismo trabajar en Solca que trabajar en una consulta externa de una unidad rural. Es diferente, los estados emocionales son diferentes, ¿me entiendes? ¿Sabes qué es lo que pasa con una persona cuando le diagnostican de cáncer? Hay muchas formas de comportamiento, muchas formas de reacción, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al carácter. Claro, así es, Julito, el trabajar al menos, como tú dices, son diferentes las áreas, son diferentes los pacientes, y más aún trabajar en oncología. El paciente reacciona de diferente manera, puede reaccionar con llanto, con depresión, con ira, con enojo, y tú tienes que estar dispuesto a este tipo de reacciones, a entenderle al paciente y a tratar de encaminarle y orientarle lo que debe hacer. En medio de la crisis, ayudarle a buscar esa luz hacia donde debe ir. Una de las médicas, una médica cubana que está acá, de médica tratante, decía, a mí me sorprende que todavía existan pacientes, claro, es un cambio totalmente diferente Cuba y acá. Cuba no tiene analfabetos. Se me sorprende que todavía los pacientes de aquí tengan que poner la huella. Poner la huella significa que hay analfabetismo, verás. Entonces, la forma y el trato del personal de enfermería, que es personal médico, enfermera, es diferente a una persona que es universitaria que a una persona que es analfabeta. ¿Cómo le explicas cómo tiene que tomar los medicamentos? Marita, yo quiero agradecerte, tú eres muy gentil en venir acá y espero tener otra oportunidad de concluir nuestro tiempo. Un mensaje y un saludo y un abrazo fraterno a todas las enfermeras por este día que es el 12 de mayo, día de nacimiento de Florence Nightingale. Muchas gracias, Julito, y a todas mis colegas y compañeras un saludo afectuoso y pues que sigamos brindando nuestra atención de enfermería con el mayor amor posible.
Cuando tú desarrollas tu tu profesión con amor, cualquier enfermedad puedes curarla. Ha sido la licenciada Mayra Villarroel. Ella es enfermera de Solca, exalumna de la Universidad Técnica del Norte. Brindando ese saludo y recordando a la pionera en enfermería, Florence Nightingale. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 10 de la noche. Gracias, Marita. Gracias a ustedes.